fuimos a jugar en Manta, perdimos 3-0, y yo era capitán en su momento de Emelec, me llama Nasib, y lo agarré así la orejita y le digo, ¿me vas a tirar otro? Y ay, decía, Armando. Sí, la verdad que muchas carencias. Me acuerdo que tuvimos 3 pelotas y 3 conos. De las alegrías que tuve en Ecuador fue el título con Olmedo y haberme nacionalizado. La verdad que fue algo muy lindo. Y hablábamos con Marcelo, bueno, ¿le das vos primero o le doy yo? Y ahí nos turnábamos a ver quién le daba primero. Si me está mirando, te vas a acordar. Saludos a todos nuestros amigos de Latidos de Gol. Muchas gracias por la compañía, por la sintonía. Con Pedrito Quiñones la semana pasada la rompimos. Debemos estar a la altura de esos invitados de lujo. Hoy tenemos a Marcelo Fleitas, campeón con Olmedo en el 2000, jugó en Barcelona, luego en Emelec, siendo jugador. Fue técnico de fútbol, vistió la selección, vistió la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol y muchas anécdotas con este crack, el uruguayo, pero que es más ecuatoriano. Marcelo, bienvenido a Latidos de Gol. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Marcelo, usted sale muy joven, pese a que es uruguayo, nunca jugó en su país, sino debuta en Argentina. ¿Cómo fue? ¿Lo recuerda? Sí, claro. Bueno, mis padres a los 2 años nos cruzamos el charco, fuimos a Argentina y ahí se inicia mi carrera. A los 14 años tuve la posibilidad de debutar, muy joven. Recuerdo que, bueno, antes de debutar me fui a prueba de Huracán y había tenido un técnico que me dijo que me dedica a otra cosa. Ay. Durísimo. Pero bueno, tuve la suerte de debutar y bueno, cuando llegué al Olmedo, a la primera división, obtuvimos el título, hice una camiseta firmándola y yendo a buscar a esa persona que me había dicho que me perdía, pero le quería dar la camiseta realmente porque me había ayudado muchísimo, más allá del dolor en ese momento. Tuvimos la suerte de debutar y bueno, llegar a Ecuador, que realmente fue algo muy lindo. Pero ¿cómo llegó al fútbol ecuatoriano? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos? ¿Lo recuerda? Bueno, sí, claro, estábamos en el Leandro en Alem, un club del ascenso argentino. Eh, Tuve la suerte de tener a Julio Azad, que era el técnico, Claro. y bueno, él tuvo la posibilidad de venir al Olmedo Riobamba, me invitó a venir y bueno, la verdad que no me arrepiento de la decisión que había tomado en su momento y bueno, tuvimos la suerte de obtener un título muy importante para el club y para el país, porque en ese momento solo los equipos del Guayas y del ¿Y el Pichincha, Pichincha? claro, obtenían el título y bueno, Riobamba la verdad que obtuvo ese gran trofeo que fue muy importante para todos. Dejando a un lado el título, ¿qué es lo que más recuerda de ese Olmedo? El compañerismo, de pronto con quién se llevaba mejor, el momento más duro en ese Olmedo. Un equipo chico del 2000. Sí, la verdad que muchas carencias. Me acuerdo que tuvimos 3 pelotas y 3 conos y cuando llegué al Medo decía si estaba el club estaba en primera porque mirábamos la prensa y hablaban de Barcelona, de Melec y no tanto del Olmedo, entonces me hizo dudar si estaba en primera. Fue mucho sacrificio, era un club realmente muy humilde, pero que el presidente, realmente que eso lo hablo siempre con él, con Eduardo Granizo, en donde mantuvo una base de jugadores. Fuera de micrófono hablábamos de José Perlaza. Mantuvo una base de jugadores de 7, 8 años y bueno, nosotros como extranjeros, Cristian Gómez, Oscar Pacheco y mi persona llegamos y nos adaptamos rápidamente a un sistema de juego y pudimos, más allá de las limitaciones que teníamos como club, pudimos obtener el torneo que la verdad que fue muy lindo para el club, puesto que en el futuro pudimos entrar a torneos internacionales y bueno, después ya Olmedo se hizo ver a nivel internacional. Le voy a contar una anécdota. Mi papá, que es el señor Alberto Gómez, el bigotón, le dice, Ujú. ese año 2000, él transmitió una de las finales de ese Olmedo campeón. Y él baja al borde de campo y le hace la pregunta a Marcelo Fleitas, pero claro, antes de la entrevista le decía, Fiera, no sé si se acuerda, Sí, Fiera, quiero jugar en un equipo grande, le decía a mi papá. ¿Se acuerda? sí, sí, siempre. La verdad que un respeto y un abrazo muy grande. Sí, fueron años hermosos que uno no olvida. Pero se dio, finalmente, primero Barcelona, en el 2003. Sí, después de 2 o 3 años estar en Olmedo, donde el año 2000 que tuve la posibilidad de salir campeón con Olmedo, Julio Azá se va a Liga de Quito, nos invita a ir a ese club y uno en lo personal decide quedarse en Olmedo.
¿Por qué? Porque venía del torneo internacional, yo tenía 27, 28 años y me parecía que era una edad hermosa para jugar este torneo que no lo había jugado, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Así que decidimos quedarnos y no me arrepiento. Después de 2 años, Barcelona, tanto Barcelona como Emelec vinieron ese año y bueno, nos decidimos por Barcelona en el 2003 y la verdad que fue un cambio brusco, pero que me adapté rápidamente. Pero Barcelona termina siendo un club especial para usted porque ese año le dan la carta de naturalización para ser ecuatoriano. Sí, sí, a mitad de año del 2003 tuve esa hermosa bendición que fue algo muy, muy lindo. De las alegrías que tuve en Ecuador fue el título con Olmedo y haberme nacionalizado. La verdad que fue algo muy lindo y posteriormente me dio la posibilidad de jugar en la selección. ¿Cómo cataloga sus pasos por Barcelona? Bueno, la verdad que siempre me he manejado bien, nunca he hablado de más, tan así que no soy muy mediático, me cuesta mucho, soy celoso, soy medio tímido, me cuesta las entrevistas, pero bueno, nada, sé que cuando estás en clubes grandes como Barcelona y Emelec, la prensa o te alaba o te critica mucho, siempre fui de estar al margen de toda esta situación y eso me ayudó muchísimo a crecer, porque a veces te hace mucho daño cuando te alaban demasiado, por ahí te la crees y te pasa factura, o la crítica. Entonces siempre decidí tratar de estar al margen de alguna crítica que no es constructiva, entonces eso me sirvió para crecer. Pero sí le costó la presión de jugar en Barcelona, la hinchada, las redes sociales. Creo que en esa época no era tan fuerte, pero Sí. sí le costó un poquito la adaptación No, a Guayaquil. no, la verdad que no. La verdad que siempre tuve mi personalidad. Yo vengo del ascenso de Argentina, donde es muy, muy competitivo. La gente, el hincha argentino, la verdad que tiene te hace tener mucha presión. Pero a mí en lo personal no me costó. Más allá de que Barcelona es un club grande, no vi ese cambio. La verdad que desde movida me fue bien. Tuve el debut con Colo Colo, hicimos el gol y eso me motivó, pero la verdad que no me afectó en lo personal. Muchos consideran de parte, o podría ser un retroceso, ¿no? Si de Barcelona vas al Deportivo Cuenca. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Cómo lo tomó usted en ese momento? No, bueno, yo todavía he firmado 2 años en Barcelona y cuando fui a descansar a Argentina, en mi regreso en enero, Leonardo Várez me vende al Deportivo Cuenca. Yo la verdad que no estaba enterado, había agarrado a Isidro Romero Carbo, el Barcelona, pero bueno, ya se había firmado, ya habían comprado el pase la gente del Deportivo Cuenca, así que bueno, tuvimos que irnos. Pero bueno, también fue un cambio brusco porque la verdad que no lo esperaba. Y bueno, la verdad que estuvimos en Cuenca 4 o 5 años, en donde también la pasé muy bien. La hinchada de Barcelona, la hinchada del Cuenca, también muy fiel. ¿Cómo sintió esa hinchada del Cuenca los viernes en la noche? Siempre se Sí, jugaba y usted estaba ahí con el cuenquita. sí, la verdad que yo la verdad que he pasado una estadía hermosa en todos los clubes. La verdad que no tengo uno preferido, sí los colores, ¿no? Como todos saben, soy azul a muerte. Pero no me puedo olvidar de la gente que me dio trabajo, en el caso de Olmedo, que fue mis inicios acá en Ecuador, el Deportivo Cuenca, Barcelona y obviamente Emelec, en donde saben que le tengo muchísimo amor a los azules. Pero he pasado lindos momentos en Deportivo Cuenca, tuve 4 años, tuvimos subcampeón, tuvimos torneos internacionales, la verdad que la pasamos muy bien. No me puedo quejar. Y ese camerino del Cuenca, ¿cómo era? Muchos chicos, algunos jugadores en experiencia. ¿Usted era uno de ellos? No, había muchos jugadores de experiencia. Estaba Noriega, estaba Velasco, estaba Claro, Ramos. claro. Había un plantel, sí, a nivel edad alta. Y por ende tuvimos 3, 4 años muy buenos en donde pudimos ser protagonistas en el campeonato y hacer buenos torneos, tanto a nivel nacional como internacional. Después del Cuenca viene el equipo de sus sueños, al Emelec. ¿Cómo llega Marcelo Fleitas al Emelec? Bueno, ahí tuvimos un inconveniente porque Barcelona me vuelve intenta que Ay, uno ay, ay. regrese a Barcelona, firmamos un precontrato, en ese momento viene la gente del Deportivo Cuenca, el presidente, me dice no te vayas, firmo 4 años más con el Uf. Cuenca y bueno, no vengo a Barcelona, me quedo en Cuenca y al primer año, bueno, vienen unos problemas económicos en el Deportivo Cuenca en donde decido en lo personal romper el contrato por 4 años que tenía.
dejárselos porque realmente lo iba a perjudicar mucho en lo económico al Claro. Deportivo Cuenca. Y en septiembre quedo libre, me voy a Argentina a descansar con mi familia. Y bueno, después Perrone, Gabriel Perrone, que era en su momento el técnico del Cuenca, en diciembre agarra a Emelec y me llama para venir, así que bueno, gustoso. Entonces, por Perrones que llega a Emelec. Por Gabriel Perrone, sí que me llama. Ahí vino Klimovic, vinieron varios jugadores, Jorge Torales, vinieron Claro. varios jugadores que tuvimos en el Deportivo Cuenca con Gabriel. Elizabeth parece que ese año llegaron. No, Elizaga ya estaba, Ya Klimovic. 2007 que parece que llegó. Claro, ya Marcelo ya estuvo, sí, muchos Klimovic años. del Cuenca también. Klimovic viene del Cuenca, Marcelo Ramos, mi persona, Jorge Torales, 4 o 5 jugadores desde el Cuenca pasamos a Emelec. ¿Llegó para ser titular o tuvo una competencia sana con algún jugador que usted recuerde? No, no, gracias a Dios tuve la suerte de siempre jugar. Hemos trabajado bien y nos hemos manejado de la mejor manera como para jugar, pero bueno, ese plantel era bravo. Tenías que entrenar mucho y tratar de tener una regularidad porque había jugadores realmente de mucha jerarquía. ¿Alguna anécdota en esos camerinos pesados del Emelec que Sí, recuerde? muchos, pero bueno, son que no se pueden contar. Uno tiene que contar. No, no, Uno, porque uno, uno. son Uno terribles. chistoso ya. Y uno chistoso, voy a contar, yo fui de la noche a la mañana técnico, de jugador a técnico. Claro. Y tenía yo la costumbre que era bastante gracioso. Y ahí estaba Ángel Mena, había muchos chicos en el Valencia. Y bueno, antes de ser entrenador, 2 días antes, estábamos en la concentración. Yo salí medio desnudo, mostrándole mi cuerpo a Ya. estos chicos. Y bueno, toda una risa. Realmente no sabía que por la noche me iban a elegir como entrenador al otro día. Sí. Así que bueno, Ya de vamos a eso. hacer esa situación a presentarme delante de los compañeros y decirles que era el entrenador fue algo muy difícil. Se me empezaron a reír porque me miraban y se acordaban de lo que habíamos hecho el día anterior y la verdad que fue algo lindo, pero no lo adecuado. No fue la presentación que esperaba. No, no, pero la verdad que fue muy lindo el cambio. No fue fácil porque igualmente había mucho respeto. La verdad que había chicos grandes con mucha experiencia. Estaba Edison Méndez, Quirós. Y bueno, ese día fue una charla de 2 o 3 horas. Recuerdo que hablamos mucho del respeto mutuo y la verdad que los chicos lo entendieron y pudimos hacer un buen torneo. Antes de meternos en su etapa de director técnico, lleva la oportunidad de jugar en la selección. Teniendo 35 años, es convocado por primera vez en la selección y logra representar a nuestro país. ¿Cómo se dio ese llamado? Marcelo, estás convocado. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. En ese momento estaba preparado mentalmente. Físicamente, por ahí cometí errores a los 32, 33, por ahí de bajar en la parte física. Hoy entrenador Marcelo, soy muy exigente en esto. Quiero que el jugador entrene y no deje de entrenar. Claro. Y me parece que fue algo muy lindo que me tocó a los 35, ya para 36, en donde mentalmente estaba preparado, pero físicamente, el haber regalado muchos entrenamientos de los 32, 33, sí me costó en la parte física, pero la verdad que pasé también una estadía, una experiencia hermosa de representar a un país, no a un club, que son cosas totalmente diferentes. Y la verdad que bueno, fue un llamado por la tarde de Chiriboga. Yo soy de poco de mirar programas deportivos y me recuerdo que me llamó y me dijo, bueno, seguramente está enterado. Y la verdad que no. Y bueno, ahí me comentó de que iba a ser convocado a la selección y la verdad que fue una alegría enorme en lo personal y a nivel familia, ¿no? Porque lo esperábamos hace mucho tiempo. Pero recuerdo su debut, jugó 5 partidos con la selección. Sí. Me parece que debuta contra Perú en eliminatorias. Debutamos con Perú. Anteriormente fuimos a jugar amistosos a Estados Unidos y después tuvimos, mi debut oficial fue en Lima con Perú, que ganamos 2-1. Y después, bueno, vino Argentina, Colombia y quedamos afuera con Uruguay, justamente, la última fecha. Vea, es Pero coincidencia. sí, son cosas del fútbol, pero lo viví intensamente y con mucha alegría y mucha pasión. Ese 2010, antes de estar en la selección, juega una final con Emelec y la Sí, pierde.
sí. ¿Cómo es ese que un jugador ganador en el Olmedo, tuvo buenas etapas en el Cuenca, tiene que perder con el equipo de sus amores una final? ¿Qué recuerda de esa final, Marcelo? Y todas las finales que uno la gana o la pierde se recuerda por muchos años. Recuerdo que justamente usted me está haciendo acordar de la última jugada, que fue la última, la otra vez lo hablaba con mis chicos. Tengo una mano a mano con Ceballos, con Liga de Quito, y lo erro. Mano a mano, solo minuto 90 y Uf, 3. Y bueno, recuerdo que me agarró un dolor toda la semana, no podía dormir de esa jugada, pero la verdad que merecíamos ser campeones por todo lo que hicimos. Tuvimos a Jorge Sampoli de técnico, ah, hizo un trabajo extraordinario, y teníamos un plantel rico, con jugadores mixtos, tanto de experiencia como chicos jóvenes, como Gaibor, como Ángel Mena. Y la verdad que habíamos hecho todo para salir campeón, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Fuimos a la altura, perdimos 2-0. Después remontar frente a un rival complicado como era Liga, la verdad que nos costó muchísimo y no lo pudimos dar vuelta y quedamos en el segundo lugar con mucho dolor. ¿cuándo comenzó a prepararse para ser director técnico? Porque lo llaman, era jugador, le toca retirarse, ser técnico, pero ¿cuándo empezó a estudiar? Yo a los 30 ya era técnico, ya había Muy bien. estudiado. La verdad que me sorprendió porque fue de la noche a la mañana. Estaba Juan Carrasco de técnico, fuimos a jugar en Manta, perdimos 3-0 y yo era capitán en su momento de Melec. Me llaman así, me dice que vaya a la casa porque quería hablar con nosotros, el técnico estaba afuera. Claro. Le digo a Gabriela Chilier, a Pedro Quiñones que me acompañen, a ver si podíamos convencer a Nasib, porque realmente como jugador estábamos pasando un mal momento y que no era tanto la culpa del entrenador, sino también teníamos parte de nosotros como futbolistas. Así que bueno, así como llegamos de Manta, nos fuimos a la casa de Nasib, el presidente. Me siento, yo estaba en pantalones cortos, cansado, y yo había firmado un año más de contrato con Emelec como futbolista. Claro. Quisimos convencerlo, no pudimos, y cuando nos levantamos, me mira a los ojos y me dice, ¿usted qué desea? Lo que pensé en ese momento, digo, se arrepintió del año de contrato que habíamos firmado. Y bueno, se va Chilier, se va Pedro Quiñones, me mira y me dice la oportunidad de su vida. No sé de qué me está hablando. Quiero que sea el entrenador. En ese momento fue rápido mi decisión. Dije, si le digo el sí, automáticamente me retiro del fútbol. Claro. Y ese sí fue rápido. Le dije, sí, me abrazó, salimos a la vereda, estaba mi señora, la mujer de Nasib. La mujer de Nasib seguramente ya sabía lo que me iba a plantear y me dijo, ¿ya es el profesor? Sí, le dijo. Y así fui técnico de la noche a la mañana. ¿Qué le dijo a su señora? Que fue No, la la señora primera persona que lo vio. no, es que cuando salimos a la puerta, yo pensé que me estaba diciendo para el año siguiente. No, no, era para el otro día. Y me agarró de sorpresa realmente. Si hoy me pregunta si tomé la decisión correcta, hasta el día de hoy no lo sé. Por ahí me apuré, por ahí tenía que tomarme un tiempo y poder descansar muchos años. Yo jugué 22 años, 23 años. Haber tomado un tiempo para después iniciar esta carrera. Pero bueno, fue en sí fácil y bueno, ya está. La verdad que no me arrepiento en ese sentido porque pude dirigir al club de mis amores. Apresurado o no, no lo sé. Sí, me agarró un estrés a los 5 o 6 meses. Fue un cambio brusco porque el jugador de fútbol entrena 1 hora a 2 horas todos los días. Y hoy como entrenadores estamos todo el día pensando, analizando estrategias, tácticas en la parte física. Y la verdad que es un estrés importante. Pero ahora con cabeza fría, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Porque era Emelec? ¿Hubiera dicho que sí si hubiera sido otro club? ¿O simplemente era, bueno, es mi primera experiencia y siendo técnico de Emelec? O sea, ya ahora con cabeza fría, luego de tantos años, ¿qué cree que puede haber sido esa respuesta? Qué buena pregunta, no la Ah, sé, no lo no la sabe. sé. No, no, dije la verdad, el sí porque, bueno, uno había estudiado, ya tenía el Claro. carnet, sí lo pensé más adelante, pero no en ese momento. Pero más me dolió porque dije el sí rápido, sin pensar que ya me estaba retirando de algo que había hecho mucho tiempo. Así que bueno, fue el cambio brusco, fue de la noche a la mañana, que al otro día me encontré con los compañeros que, bueno,
conté esta anécdota y muchas más. Yo era uno de los jugadores más divertidos y que hacía cosas que no se tenían que hacer, en el buen sentido, ¿no? Por ahí de molestar a los más chicos, De la joda, sí. a los más, claro, a la joda, y siempre era capitán, pero tenía esa hermosa relación con cada uno de los jugadores, tanto jóvenes como los chicos de experiencia, y una excelente relación. Entonces, tuvimos que hacer una charla muy profunda el otro día para que no nos equivoquemos y que el respeto siga estando más allá de que ya éramos jugador técnico, ¿no? ¿Cómo fue esa conversación con los jugadores? Porque, claro, en la noche es mi compañero, mi pana, mi yunta, mi compañero de concentración, pero no, pues ahora es el técnico. Tengo que ganarme la confianza y lo veo con otros ojos. ¿Cómo fue? Sí, fue duro. Igualmente, la verdad que y les agradezco a todos los compañeros en ese momento porque siempre hubo un respeto mutuo. Yo era capitán del equipo y, y teníamos una relación excelente, más allá de las jodas y los momentos lindos que en las concentraciones sobre todo. Elizaga también era molestoso, pero siempre hubo ese respeto, ¿sí? Yo era uno de los más grandes, era el capitán del equipo y había ese respeto. No es que ellos, o por ahí los chicos jóvenes, se pasaban la raya, no, siempre tuvimos y sabíamos ubicarnos. Pero sí tuvimos una charla de 3 4 horas intensas porque uno como entrenador le quería explicar esto del respeto y de no confundir los roles, ¿no? Pero lo entendieron y tan así que tuvimos a nivel internacional, que le habíamos ganado a Olimpia, le habíamos ganado a Flamengo, pudimos pasar a la otra fase de Copa Libertadores, hicimos un muy buen torneo en la Copa en el torneo ecuatoriano, así que la verdad que no puedo reclamarles nada a los chicos que hicieron un gran trabajo. Me parece que dirigió 15 partidos, ¿no? Emelec como director técnico, pero es inevitable preguntarle, profesor, ese partido contra Olimpia en Paraguay, donde termina dándole la vuelta a Emelec 3-2, eliminando a Flamengo, ¿fue tal vez el partido más importante de su carrera? En Emelec, Tuvimos el partido anterior con Flamengo en también, el Capo. el 3-2, no podíamos empatar, teníamos que ganar sí o sí, y arrancamos perdiendo ese partido. Después lo pudimos dar vuelta con el 3-2. En el último minuto, gol de Fernando Gaibor, de penal. Creo que ese partido nos motivó mucho a ir a Olimpia. También sabiendo que con el empate quedábamos afuera y lo pudimos dar vuelta. La verdad que fue un partido. Simultáneamente estaba jugando Flamengo con Lanús. Ajá. Ganamos 3-2 y pasamos a la siguiente fase, pero sí, fue un partido para el infarto. En esos dos partidos sintió que se graduó como entrenador. Pues el equipo es bravo. Sí, pero tenemos mucho para aprender todavía, siempre. Los partidos que uno gana, que pierde, siempre hay cosas para aprender. A mí me gusta mucho escuchar y mirar y aprender. Y creo que un entrenador siempre tiene cosas para aprender más allá de la experiencia que tenga. Tuve entrenadores que me enseñaron eso, entrenadores con 60, 65 años, como en el caso de Jorge Solari, que seguía aprendiendo, una persona que le gustaba mucho aprender y creo que como entrenadores seguimos aprendiendo de los jugadores de fútbol. ¿Por qué no se quedó más tiempo en Emelec? Me había agarrado un estrés muy grande. El cambio este de que hablamos al principio, de jugador a técnico, son cosas totalmente diferentes. Y a los 4 o 5 meses me agarró un estrés, me empezó a caer el pelo. A nivel salud estaba bastante complicado. Y decidimos, faltaban 5 fechas, fuimos a hablar con Nasib y la verdad que puse en la balanza muchas cosas y decidí irme a Buenos Aires a recuperarme y tener un año sabático, que fue así, y después arrancar con mucho más fuerza. Hoy quisiera volver a Emelec. Si tuviera la oportunidad ya más maduro, con mayor experiencia, ¿cree que de pronto puede hacer un mejor papel de pronto Marcelo Fleitas en Emelec? No puedo responder esa pregunta porque hay un entrenador y me parece una falta de respeto para con él. Ok. Saben el cariño y el amor que le tengo al club, le deseo siempre lo mejor, esté quien esté como entrenador, y deseándole lo mejor a Sánchez en este caso, pero la verdad que no puedo responder eso más que nada por respeto a un colega que está hoy trabajando en el club, deseándole lo mejor. ¿En qué etapa sufrió más Marcelo Fleitas? ¿Como entrenador o como jugador? Como entrenador, si me pregunta qué es lo que más me gusta de jugador o técnico, técnico, no dudo. Me ¿Así? encanta lo que estoy haciendo, tengo mucha pasión, eh, vivo por esto, por eso a veces pasa mucho tiempo sin dirigir, porque el fútbol es muy ingrato. Esto es un mensaje para los más jóvenes, muy ingrato. Una lesión, una decisión de un técnico, una decisión de un directivo te deja fuera para el resto de tu carrera.
Entonces, a veces decido y digo, bueno, ya basta de esta profesión, te trae mucho estrés y bueno, hoy tenemos chicos, tenemos familia y la verdad que es muy estresante ser entrenador. Entonces, uno lo vive con mucha pasión y a veces esto te juega en contra. Pero bueno, la verdad que es algo que me apasiona. Dos preguntas en una. ¿Cuál fue lo más difícil que le tocó pasar a Marcelo como entrenador y como técnico? Lo más duro, lo más difícil. No, en Emelec el estrés que me había agarrado, uno se dio cuenta que, bueno, el corazón ya latía a otro ritmo, que el pelo se me caía. Fue un cambio muy brusco, como le decía al principio. De la noche a la mañana ser entrenador no es fácil, me parece, y este es un consejo para los entrenadores jóvenes, que se tomen su tiempo. Si saliste como jugador de fútbol, tómate tu tiempo para iniciar una nueva carrera, esto de ser entrenador, porque realmente son cosas totalmente diferentes y eso, como me dijo al principio, ¿no? Si estuve equivocado o no en tomar esa decisión, no lo sé, no lo puedo responder hoy. Eso lo dirá el futuro. Pero la verdad que esperemos que la nueva generación de entrenadores puedan aprender, que es lo que siempre recalco y le digo a los chicos que quieren tener esta profesión. Y como jugador, lo más difícil que le tocó atravesar. Eh, Como futbolista, me costaba, bueno, esto de ser mediático, siempre me costó mucho por mi timidez, por ser muy celoso. Cuando estás en clubes grandes como Barcelona y Emelec, tenés a toda la presa encima y eso me costaba, me sentía incómodo. Hasta el día de hoy no soy de dar muchas notas realmente, pero hoy recordando algo que me pasó como futbolista, bueno, fue la operación de uno de mis niños que en el 2003, una situación familiar con uno de mis nenes, fue algo muy difícil, muy duro, que gracias a Dios pudimos pasar, pero sí, ese año fue, si me pregunta algo difícil, fue la operación de uno de mis nenes que a nivel salud fue dificilísimo, creo que fue la peor batalla que hemos tenido en la vida y gracias a Dios pudimos salir adelante y hoy lo tenemos, así que fue creo que el triunfo más grande que tuve en mi vida. El fútbol es muy efímero, Marcelo. Sí, ¿Qué le recomienda a un jugador que le dice, profe, solo quiero ser futbolista y nada más y quiero vivir de lo que me da el fútbol? ¿Se puede? no. Siempre el consejo que tengo para hoy a los jugadores que tengo, estudien, estudien, porque el fútbol es muy ingrato, te puede una lesión dejar afuera. La vida del futbolista, 20 años, 18 años, 15 años, y no es la vida. Acompañarlo con los estudios. Paralelamente tenemos tiempo como para poder estudiar, te recibís y la verdad que después la vida continúa. El consejo que les doy también es, una vez que pasás la raya, el teléfono deja de sonar, te vas a quedar con tus seres queridos, con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tus hijos. El celular deja de sonar, vas a quedar solo y el consejo que te doy, esa gente que tuviste desde tus inicios, son los que vas a seguir teniendo el resto de tu vida. Así que ese es el consejo que le puedo dar a un chico que hoy inicia o el que está promediando la edad del futbolista, estudia. No dejes de estudiar, que eso es lo que te va realmente a ayudar el día que decidas eh, dejar esta hermosa profesión como es el fútbol, pero que la vida continúa y que, como digo siempre, eh, al campeón se le suben todos cuando estás siendo campeón o estás por el título. Después que te retirás, te vas a acordar de estas palabras, vas a sentirte solo. Así que ama a tu padre, a tu madre, dice la Biblia, y a todos tus amigos desde la infancia, que son los que realmente sirven. Marcelo no es mediático. Sin embargo, generó controversia, generó interacciones en redes sociales publicando un tuit, regreso al Ecuador. Pronto tendremos noticias. Mucha gente especuló, no, es que regresa a Emelec cuando Emelec está en un momento muy Mm. crítico hoy, creo que está levantándose. Hoy, ¿dónde está Marcelo Fleitas? Hoy estamos en Búhos, dependiendo de Búhos, muy contento. La verdad que hay un hermoso proyecto. Costó venir, no por lo que es el club es maravilloso. Tengo una señora presidente y un señor presidente de la Comisión de Fútbol
realmente muy, muy inteligentes, muy astutos, que se han abierto a esta propuesta, a este proyecto. Un club muy serio, la verdad que inculcan mucho el estudio, tan así que ellos son de la universidad. Y la verdad que estoy muy contento, muy feliz de estar en un club que cree mucho en los proyectos y en los jugadores jóvenes. Estamos en una división complicada, difícil, como es la segunda categoría. Y bueno, estamos trabajando para poder salir de ella y poder ser un club reconocido, porque realmente se lo merece. Búhos es un club que viene trabajando muy bien y bueno, lastimosamente no tiene la posibilidad de, o la suerte de estar en primera vez, que es lo que estamos soñando. Marcelo, hijos futbolistas, quieren ser entrenadores. ¿Qué le dice usted a sus hijos? Sí, tengo en Búhos, tengo a Iván y a Tiago, Muy bien, están con nosotros. Después, bueno, tengo a Nahuel, el más grande, que estudia kinesiología, y el muy más bien. pequeñito, que tiene 13 años, que está estudiando. Y el mismo consejo que le doy a mis jugadores, que hagan fútbol y que estudien paralelamente. Tienen tiempo, así que ellos después decidan, pero el estudio en casa no se discute, no se negocia. Así que, bueno, contento también de poder estar con mis chicos. No es fácil dirigir a tus hijos, pero bueno, trato de hacer una lucha diaria con ellos, ¿no? Porque ellos por ahí agarran el consejo de papá y no del entrenador. Y entonces uno como entrenador tiene que saber inculcarles y llegarles de la mejor manera como entrenador y no como papá. Por de pronto, otro Marcelo Fleitas, algún junior suyo, en su posición también. Sí, sí, tengo a Tiago central y tengo a Iván de 9. La verdad que tienen condiciones. Muy bien. Quise meterlos en otros clubes, pero bueno, como decía al principio, cuando te vas cruzas esa línea de cal, el teléfono suena poco y cuando llamas te atienden pocos también. Así que igualmente hay que insistir. Soy una persona que no me gusta molestar, y trato de las amistades que uno ha hecho en el fútbol. Y están, ejemplo, Alfaro Moreno estuvo como presidente de Barcelona Claro, y jamás lo he llamado para que pruebe a uno de mis nenes. No confundo esa linda relación que tenemos con que él era presidente de un club grande como es Barcelona y por la amistad confundir eso, ¿no? Entonces prefiero hoy tenerlos en el club Búhos, que me abrió las puertas, no solo a mí como entrenador, sino también a mis hijos como jugadores de fútbol. Así que bueno, nada, esperemos que salga todo bien. garra charrúa, así es Marcelo Fleitas. El jugador que más raspó, que más lastimó de entrenamientos, en partidos. ¿Cuál es? Yo sé que tiene ahí algunas anécdotas que la puede Sí, contar. voy a contar una. A Sí, ver. siempre, yo disfrutaba mucho pegar, yo tengo que reconocer. ¿Sí? Cuando llegué acá al Ecuador, Eduardo Granizo me dijo, Marcelo, me han dicho que vos sos berraco, berraco, le dicen. Pero yo era tan flaquito que me dice, me han dicho, pero no tienes el físico como para ser berraco. Bueno, después me conoció con el tiempo y me terminó comprando el pase. Pero bueno, sí, una anécdota tengo con Paredes, un jugador, Armando. Armando, un jugador extraordinario, extraordinario. Estábamos en Barcelona, estábamos haciendo un reducido, él me tira un túnel, me tira un túnel y yo en ese momento le digo, nene, te voy a cortar las rodillas, le dije, si me tiras otro túnel. Ahora te tiro otro, me dijo. Entonces, él era peladito y yo ya tenía experiencia. Entonces llamé al utilero, en esos tiempos había botines con pupos de aluminio, grandes, finitos, y le dije al utilero que me traiga los pupos. Tráigame esos pupitos. Me dice el utilero, Marcelo, te vas a lastimar, usted tráigame los pupitos con, de aluminio, eran finitos, no me voy a olvidar nunca. Y Paredes seguía, era muy atrevido, muy buen futbolista. Estábamos haciendo ese reducido, me pongo esos pupitos y yo ya lo tenía marcado a Paredes. Entonces agarro una pelota en el reducido, la tiro, la adelanto un poquito y viene Paredes. Y trabo con el pupo este de aluminio arriba del balón y le pego en la canilla y justo le agarro una vena. Si me está mirando te vas a acordar. Le pego en la vena y empieza a salir sangre y empieza a llorar, revolcándose, Paredes, armándose, pero lloraba y lo agarré así en la orejita y le digo, ¿me vas a tirar otro? Y ay, decía Armando. Con el tiempo le quedó la firma. Armando, te quedó la firma. Él en Barcelona, yo en Cuenca, después de 3, 4 años,
se acordó, hasta el día de hoy tiene esa cicatriz. Pero bueno, la verdad que un jugador extraordinario fuiste y creo, como hablábamos fuera de cámara, que tuvo para dar muchísimo más. Pero bueno, son cosas que de la vida y ha tenido sus problemas fuera del fútbol, pero que la verdad que dentro de un campo de juego fue un jugador extraordinario. ¿Y algún otro jugador que le haya dejado su marca personal también? Creo que a todos, a Neymar, a Rubinho también en Brasil, en el Santos. He pegado mucho, la verdad que yo tengo anécdotas para contar para hacer otro programa, pero con Velasco, con Marcelo Velasco, no sé si se acuerdan, Claro, estaba yo Rojas, el flaquito, ¿se acuerdan que jugó en Emelec? claro, claro. Joven él, y nos decíamos quién iba primero a pegarle. No, déjame a mí, no, déjame a mí. Bueno, vas vos, anda vos y después voy yo. Y así nos inter... Pero era una cosa linda, hermosa, que nos Claro. encantaba. Pero la verdad que si me decís una patada o algo, me acuerdo de Armando Paredes, porque sí, me dio más risa porque se revolcaba, era así Armando, de Claro. revolcarse y llorar. Y también fue el hombre más pegado, le pegaron de todos lados, abajo y arriba también. Sus compañeros, los rivales, todos. Era completo Armando. Pero muy buena persona, muy buena persona. Pero iba a contar con Velasco, los tiros libres. No, con Marcelo era así. Había un pelado que arrancaba rápido y nosotros ya con el chasis medio torcido, porque ya estábamos grandes. Bueno, veíamos si había un chico rápido, íbamos y lo hablábamos. Y si el chico medio le decíamos, nene, andate para el otro lado, porque, y si el chico por ahí nos estaba complicando un poquito, hablábamos con Marcelo, bueno, ¿le das vos primero o le doy yo? Y ahí nos turnábamos a ver quién le daba primero. Y iba Marcelo, que Marcelo pegaba, iba Marcelo y si lo dejaba medio así, medio rengo, después iba yo. Y ahí ya lo terminábamos de liquidar, pero nos encantaba todo eso. Yo disfrutaba, yo fui un jugador que disfrutaba mucho el ir y pegar y con Carlos Juárez era media 2 metros y a mí me encantaba, me iba cortado, pero a mí me gustaba eso. Era mi juego, entrabas a mi casa, sí, pero ya después si me pedías algo técnico, pan muerto. No, pero si usted jugaba en la época del VAR, se iba expulsado No, por sí, partidos. no, sí, estaba todos los días. Bueno, cuando yo llegué a Olmedo, Riobamba, Eduardo Granizo casi me echa porque estaba la modalidad de la primera expulsión te daban 2 fechas, la segunda 4 y la tercera 6. Yo hice 2-4-6, volví a 0, 2-4-6, volví a 0, hice 2-4. Cuando volví esa segunda 4 me dijo Eduardo Granizo, Marcelo, estoy muy contento con su juego, pero le estoy pagando más para que esté afuera que adentro. Tranquilícese un poquito. Fue así. Y a los 3-4 meses me termina comprando el pase, pero era así. Yo pegaba mucho. Pero bueno, eso con el tiempo me gané un respeto, ¿no? De No eso. va a ser. Pero claro, era, bueno, otro chico que era muy parecido, Edwin Tenorio. Claro, Edwin claro, Tenorio, yo claro. tuve la suerte de jugar con él, y Edwin Tenorio, Jorge Bermúdez, Dios mío, era una cosa. Pedrito no se queda atrás. Pedro, Pedrito Quiñones era otro Pedrito, carnicero. ay Dios mío, Pedrito Quiñones. Jugué con chicos que, Dios mío, Gabriel Chilier también, Claro. pero Gabriel siempre estuvo en la religión y era mucho más tranquilo. Pero Pedro Quiñones, Edwin Tenorio, Dios mío, lo que pegaban esos chicos. Me han enseñado ellos a mí, no, mentira, pero la verdad que fue un placer jugar. Tuve la bendición de poder jugar con cada uno de los nombrados, que realmente aprendí muchísimo como persona y como futbolista. La verdad ¿Cómo que se ve sí. la última? ¿Cómo se ve Marcelo Fleitas de aquí a 5 años? No, vivo lo hoy, vivo hoy. Esa es la realidad. No, estoy contento hoy de estar en un club Búhos, tratando de conseguir los objetivos, que es ascender, y después no sé qué pasará. Dios dirá. Pero no tiene alguna fecha límite. Bueno, hasta aquí voy a entrenar hasta esta edad, o hasta donde el cuerpo aguante, hasta donde se siente usted capaz No, de yo dirigir. vivo el hoy. Mira, ayer o anteayer hablaba con un compañero. El fútbol es tan ingrato que a veces te encontrás un compañero y lo primero que te mira es el reloj que tenés, o cómo te vestís, o tu celular. Y si te lo encontrás en un súper, te acompaña, pero no por generoso, a ver qué carro tenés parqueado. Eso no me gusta, y siempre fui de tener el mismo reloj, el mismo carro, y vestí siempre igual, y mantengo esa base que me enseñaron mis padres, y los códigos, y la verdad que vivo el hoy.
No me preguntes si mañana o hoy estoy en esta casa y mañana estaré, no sé, yo vivo el hoy y lo vivo así, lo disfruto con mis amigos de siempre. Así que bueno, eso es el consejo que puedo dar. Cuando termines y te pases la raya, el celular te va a sonar poco. Así que estudia paralelamente el fútbol. Es 1 hora y media que entrenas todos los días. Estudia, que eso es lo que te va a acompañar y ayudar a tener un mejor futuro. Muchas gracias, Marcelo. Hoy tuvimos en Latidos de Gol a Marcelo Fleitas, técnico campeón con Olmedo 2000. Muchos ribambeños todavía lo recuerdan. Hoy está en Búhos. Él vive el presente. Quién sabe si a la final puede ir un grande del fútbol ecuatoriano. El tiempo lo dirá, pero se sigue preparando. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Muy amable.